Las imágenes que estaban viendo ustedes, no la última, la del puente, esa ocurrió el viernes, hubo un error ahí, pero estas imágenes que se estaban viendo, que yo las quiero volver a poner, a ver si se pueden volver a mirar, ocurrieron hoy por la tarde en una nueva emergencia que tuvo Hidroituango. ¿Qué es lo que está pasando? No lo sabemos, porque realmente las primeras versiones de EPM era que tenían bajo control la situación. El mismo viernes el propio gobernador salió a decir que estaban haciendo una telenovela de todas las denuncias que se estaban haciendo. Ahí lo estamos viendo, ese es el momento en que ocurre esa nueva ribera del Cauca. Llevan 9 municipios, ¿no es verdad?, que están afectados en esa ribera del Cauca, que es caudalosa y que cada vez más con la lluvia también se está complicando el tema. Dijo en ese mismo instante, aquí hay un problema. ¿Por qué lo dijo tan seguro? ¿Y por qué lo que salió inicialmente, incluido el propio gobernador, fue todo lo contrario? Fueron a decir todo lo contrario, diciendo, hombre, lo que está pasando es una cosa que se puede manejar, no pasó nada, están haciendo una telenovela. María Jimena, lo primero es decir que lo que pasó hoy es muchísimo más grave. Sí. Lo que venía pasando ya era malo, lo que está pasando hoy es literalmente que la presa de Hidroituango está fuera de control. La presa... Bien, porque la gente no entiende. Bueno, muy bien. Entonces, resulta que para hacer una represa, pues necesitan hacer unos muros de concreto, y uno no puede hacer muros de concreto en la mitad del río. Entonces hay que desviar el río para secar una parte del río. Entonces uno construye unos túneles y lo que hace es que coge el río, lo mete en esos túneles y saca los túneles. Saca el río de su cauce y los mete en los túneles. Exactamente. Todo el río Cauca, que es un río impresionante. El que conoce el río Cauca sabe lo miedoso que es. Sí. Lo mete dentro de esos túneles. Eran 2 túneles, ahí empieza un dato muy interesante. Eran 2 túneles de desviación y lo saca más adelante. Y ahí empieza a construir la represa. Cuando la represa ya está terminada, lo que uno hace es que cierra esos túneles y la represa se empieza a llenar. Ah, claro. Eso es, por eso hablan tanto de los túneles de desviación. Y son 2 túneles. Eran 2 túneles, entonces en los diseños iniciales eran 2 túneles. Ahora, en 2013 ocurre algo y es que se dan cuenta que tienen un retraso de 20 meses y empiezan a hacer las cuentas. Si nos retrasamos mucho, la CREC nos va a sancionar, vamos a pagar $45 millones por aquí, 300 por aquí, etcétera, etcétera, y dicen, necesitamos otro programa, necesitamos acelerar esto, y empiezan a tomar unas decisiones que en su momento yo llamé irresponsables, porque lo que hacen es que dicen, ya no van a haber compuertas. Entonces, sí. De entrada dicen, que abren y cierran. Digamos, en principio que cierra, pero sí. Eso es importante porque usted cierra y empieza a llenar. Acá dicen, no, ya no va a haber compuertas, porque si colocamos compuertas nos toca esperarnos un año más. Entonces, para ahorrarnos un año, ya no colocamos compuertas. Entonces, ahí el primer problema. Luego, resulta que como usted ya no puede cerrar eso con compuertas, le toca también secar, le toca cerrar los túneles con concreto cuando quiera empezar a llenar la presa. Ah, claro. Pero, como usted no puede colocar concreto en el agua, entonces lo que hace es que tiene que secar también esos túneles. Y ahí es cuando entonces dicen, para ahorrarnos tiempo, entonces no le ponemos compuertas, le ponemos tapones, además lo cerramos sin que la presa esté terminada, otro error, y luego dicen, y construimos un nuevo túnel y desviamos todo el río por ese nuevo túnel para secar los túneles anteriores a ese túnel, como para facilitar en la conversación, se llama el sistema auxiliar de desviación o el túnel auxiliar, y desvían todo la idea era desviar todo el río por ahí mientras ponían los tapones en el otro. Y resulta que entonces en este nuevo diseño solo colocan un túnel. Entonces quitan redundancia. Y de alguna forma lo que se hacen es se echan la bendición y dicen, ojalá este túnel no nos vaya a fallar. En algunas represas del mundo pues se ha hecho con un solo túnel. Pero el diseño inicial acá eran 2 túneles y él había mostrado tantas fallas geológicas en la región, la zona. Tiene una falla que se llama el Guásimo. Exactamente. Y en la construcción. Y además es histórica. Es una historia, sí, hay un profesor que habla mucho y los ingenieros se lo encontraron en el camino, se les caían las cavernas, se caía todo, y entonces dejan todo en un solo túnel, pero lo más grave, sin haber terminado la presa. Entonces ahí es donde está el grave problema. Ese túnel colapsa
Pero a ver, entiendo que, bajaron la... que era una cosa que estaban manejando y que las personas que estaban hablando de una emergencia más grave estaban haciendo casi que una telenovela. Es más, entonces yo creo que ahí se cometió una enorme omisión por razones seguramente políticas, pero ese tipo de omisión, hoy me recordaba alguna persona, me decía, recuérdese la tragedia de Armero. Hubo gente que dijo, aquí se viene un problema gravísimo, y los funcionarios de su momento dijeron, no hay problema, no hagan escándalo, no hagan no sé qué. En estos casos existe una cuestión que es el principio de precaución. Habilidades. Hoy hay que empezar a mirar cosas. Es que EPM desde hace mucho rato viene mediada por las decisiones del grupo político. Y yo creo que frente a un problema técnico y profesional, usted no puede mediar nunca su actuación por una decisión de tipo político en una ciudad que es mi ciudad y que la amo mucho, pero que está ya muchos años acostumbrada a vivir del maquillaje, de mucho maquillaje. Entonces, obviamente en una ciudad que busca ese maquillaje todo el tiempo, que está maquillada todo el tiempo, Daniel, obviamente EPM tuvo una influencia política que le decía, no diga lo que va a pasar. ¿Pero cuál es la influencia política? Los mandatarios de turno. Sí. Pero eso lo vienen haciendo no solamente estos dos, o sea, hace mucho rato, de Fajardo para acá Medellín vive Yo quisiera terminar de la pinturita, pero déjame terminar eso. Entonces, si tú tienes una crisis de este tamaño, y tu decisión es, como no me gusta Santos, no pido ayuda nacional y no reconozco que aquí hay un problema de la institucionalidad que tiene que ir mucho más allá, mucho más allá la de la carta política. del gobernador de Antioquia. Claro, por fin pidieron auxilio. Está diciendo, está el Un alcalde que el domingo, con una reunión urgente en Hidroituango con el gobierno nacional, no va, que es el presidente de la Junta Directiva, pues habrá que preguntarle a él. Pero no tiene presentación, es que es el presidente de la Junta Directiva. Y puede que no le guste el presidente de la República, pero esa es la institucionalidad. Por fin hoy salen y dicen, auxilio, ayuden. Eso lo debieron haber hecho desde dice que el día de hoy, por una situación técnica no controlada, específicamente por una obstrucción parcial de la salida de aguas en la casa de máquinas, la situación se agravó, poniendo en riesgo la estabilidad de la casa de máquinas, que de llegar a colapsar amenazaría seriamente con generar un aumento significativo incorporativo del Cauca, incontrolado, del Cauca, del río Cauca, en unos volúmenes tales que podría poner en riesgo las poblaciones aguas abajo del embalse. No, es que yo comparto un poco unas preocupaciones que expresa el doctor sobre el manejo de la información. Yo creo que Luz María ya está acostumbrada a esa estrategia, la estrategia del silencio. A mí siempre me ha parecido muy preocupante que la alcaldía de Medellín y que las instituciones que están al lado de la alcaldía guarden silencio ante la crisis. Yo entiendo y es comprensible el momento de crisis que hay que atender. Primero son las comunidades, luego atender como este tipo de escenarios de discusión. Pero sí hay cierta preocupación por el silencio que está guardando el PM con relación a estos temas, y yo creo que ahí hay otros actores en los que hay que pensar. Si hay una falla de estas, yo preguntaría dónde está la interventoría de una obra de esta magnitud, qué responsabilidad le cabe, dónde están los informes, y eso tiene de fondo una preocupación, y es hasta dónde el PM en un futuro inmediato va a tener la posibilidad de abrir los archivos de todo este gran proyecto para conocer la realidad de lo que está pasando. Solo del 2009, desde el 2009 la gobernación de Luis Alfredo Ramos hizo una presentación al Banco Mundial sobre el proyecto de Hidroituango y dijo explícitamente que la afectación sería solo a 30 familias, que solo había que reubicar a 30 familias. Entonces yo creo que este proyecto a lo largo de su ejecución, de su proyección, ha tenido una serie de inconsistencias de información, que de pronto eso es lo que hoy estamos viendo en el rostro más trágico, que es las afectaciones río abajo, de Valdivia hacia abajo, que María Jimena me conoce muy bien, y creo que ahí hay un problema de información muy fuerte desde hace muchos años. De hecho, también hay registros que desde el 2002, por ejemplo,
EPM no quería ese proyecto, se resistía a él porque lo creía inconveniente. Y yo creo que ahí la historia, mirar hacia atrás, tendrá que dar explicaciones a lo que está pasando hoy en el presente, y todo pasa por cómo se está manejando la información hoy y cómo se ha manejado en el pasado. A mí me preocupa mucho lo de la internacional, Claro, que nos ayudaran. Cuando claro. nosotros empezamos... No, y el Sistema Nacional de a decir- Prevención de Desastres es muy es un bueno. buen sistema. Era Entonces, muy grave lo que estaba pasando. Empezó una campaña de desprestigio para aquellos que estábamos diciendo La bodega de ustedes Fico. están minimizando el tema. A través de la bodega. A través de la bodega de Fico, a través de una campaña gigante que se hizo, y se hizo esa campaña porque esto toca a mucha gente, hay muchos responsables, no es un responsable, son muchos responsables. Les dijimos, están minimizando el tema. Ustedes ya perdieron el control desde que se cayó el primer túnel. La inundación de la casa de máquinas no fue una decisión de PM. Estuvieron Nos la mostraron obligados. como una decisión, no, ni siquiera. Yo tengo información, Daniel, que dice que se les iba a inundar No, y ya salieron la- a decir, vamos a inundarla para salvar la población, cuando lo real es que ya no tenían cómo parar. Pero la María Jimena, inundación. ahí viene, y yo quiero hacer contexto sobre esto porque es muy grave lo que está pasando, y es verdad lo que dice esa carta que usted acaba de leer sobre el gobernador y Federico, pidiéndole al gobierno nacional ayuda y aceptando por primera vez algo que les dijimos desde hace rato. No tenemos control de la presa. En este momento los ingenieros en EPM están en una carrera contra el reloj. Una carrera para terminar la presa versus una carrera contra el río. ¿Qué crece más rápido, el río o la presa? La presa. Si el río llega a superar la presa, estamos ante un colapso inminente. Pero yo creo que es Ahora, importante una información notar- que le he pedido yo a EPM para que desde el vamos a primer tener día. una tragedia, es decir, si Desde el si primer río día le he pedido a supera la EPM presa, la siguiente información, y lo que han hecho es toda una campaña de usted está desatacando no sé qué, que estoy atacando a EPM. Mi primer trabajo como ingeniero fue EPM. Si yo hago esto es porque amo a EPM y porque amo a Medellín. Dijeron, les he pedido la siguiente información. ¿Dónde está la cota del agua en este momento? ¿Y a qué velocidad está ¿Y no se la han creciendo? dado? No la han querido dar, no se la dan al público. Solo hasta hoy dijeron estamos en máxima alerta, y empezaron realmente a Se hacer... acaban, acá, realmente. Es que tenemos estudios permanentes de la Universidad Nacional de Colombia, que no son palabras menores, desde hace muchos años diciendo cuidado con la viabilidad técnica de esta obra. Pero lo segundo, el ingeniero geólogo Luis Alberto Arias, el 28 de febrero de 2017 dijo, venga, ¿qué pasa con la obra que se volvió top secret? Los estudios que hizo Integral, los estudios de geología técnicos sobre la obra, no los quieren entregar, no los conoce nadie, ni siquiera la Universidad Nacional, que los pidió para mirar ¿Y por cómo qué era no la los obra. conoce? Hay que preguntar por qué no los conoce. Y una segunda cosa, antes de que se nos vaya el tiempo. Hoy creo que, y en eso nos encontramos, creo que esta mesa entera, el abrazo a los ingenieros y a los obreros que hay. No, qué impresión estos ingenieros que estaban ahí. Estamos seguros de que están entregando toda su capacidad, todo su trabajo, el abrazo a cada uno de ellos, la solidaridad. Este debate al que tú nos invitas hoy es un debate de amor por EPM, como lo decía Daniel, y es un debate porque esto tiene que tener responsabilidades claras. Y yo creo que Pero EPM con también ellos, tendría que claro, sentarse y con los empleados, con los ingenieros, con las Pero estoy comunidades, listo para responder. con las todo el abrazo, A mí sí todo me el llama mucho abrazo. la atención que EPM no esté aquí, porque EPM tiene el deber de venir a los medios para exponer e informar al público. Y para eso hay una Pero cuando yo vicepresidencia de veo el comunicaciones. conjunto de comunicados del EPM, pues sí uno queda muy preocupado, porque son unos comunicados totalmente insuficientes hasta la fecha. Pero es un problema el Ahora, manejo de la imagen. Entonces la política define lo técnico, por eso, termina la definiendo lo política técnico. define un problema de unos riesgos enormes de una población. Que no podría una ser. tragedia mayor. No podría que fue ser. lo que lo definió también en su momento el desastre de Armero, que hubiera podido evitarse en muchas cosas. A mí me parece que eso es una lección que debe recibir el país muy fuerte, porque en Colombia en el futuro, entre otras cosas, con el cambio climático y todas estas cosas, cada vez vamos a tener cuestiones Sí, a mí me da la complejas. impresión de que, a ver, Juan Diego. No, hay un asunto que a mí me preocupa con lo que dice Luz María. Yo no soy tan afectuoso con lo corporativo, no soy tan afectuoso con las empresas cuando cometen Juan Diego, grandes a los errores. trabajadores e ingenieros, a la dirigencia No, no. sí, Para exacto, ellos no tal cual. abrazo. Tal cual, pero yo creo que ahí estamos frente a dos escenarios muy complejos. El escenario coyuntural,
que es obviamente todos los riesgos que hoy ocurren alrededor de las comunidades río abajo, que son las que hay que atender con la debida diligencia. Pero más allá de eso, y ya lo estructural son dos cosas que quisiera como plantear. Es el comienzo de la pérdida de valor de PM como corporación. Yo creo que ahí estamos frente a un riesgo grande a futuro de que PM pierda valor. Eso era, mejor dicho, la cosa más maravillosa del mundo. Y luego me contrata PM, cuando UNE era parte de PM, y llega el tema de Orbitel, un escándalo que hubo en relación a una compra sobrevalorada de Orbitel. Sí. Nosotros salimos a denunciar el tema y nos pidieron silencio. Se presenta la venta de UNE, hay unas irregularidades, no hubo subasta, todo, que además denunció mi hermano de una forma impresionante. Al principio era solo y al final por un voto se perdió ese tema, pero fue una denuncia que se hizo con todas las de la ley y dijeron que es que nosotros éramos, que lo que queríamos era hacer política y no sé qué, y que tenemos que guardar silencio porque había que cuidar la imagen de EPM. Con EPM tienen un plan de privatizarla y de mal manejarla, porque hay unos cuantos que están viviendo de EPM y que no les importa la vida de esas 200.000 personas. No les importa en lo absoluto. Y entonces usan todas las herramientas que puedan para callar a todo el que quiera decir que a EPM se lo están robando. Los que están haciendo política son ellos, porque están tratando de utilizar argumentos políticos para callar el control ciudadano. ¿Y los ciudadanos en qué sentido? No, pero ¿en qué? Pues, cuando uno compra algo que vale cuando uno compra algo que vale 100 pesos en 150 pesos y no hay responsables, pues ahí le están robando a la ciudad. Cuando a UNE lo venden con todas las trampas del mundo, porque se hicieron todas las trampas del mundo, con la cédula, hicieron algo increíble que mi hermano denunció, y fue que dijeron que tenían como 300.000 millones de pérdidas y demostramos que se habían maquillado los informes y realmente había una utilidad. Entonces, de ese tamaño de desinformación y de ese tamaño de trampas y de mentiras es lo que está pasando en Medellín. La pregunta que hay que hacerse es cuál es ese plan y quién lo está orquestando, quién quiere quedarse con EPM, quién quiere enriquecerse con EPM, a qué manos está cayendo EPM, qué contratistas terminaron haciendo esta obra. En esta obra, ¿Por qué no hablamos de esta obra? Porque claramente en el caso de EPM, yo, ciudadano de Bogotá, desde Bogotá siempre hemos admirado, muchísimo, yo también, una profunda admiración por EPM, y cuando ocurrió ese problema, yo inmediatamente pensé, bueno, EPM tiene toda la experiencia del mundo en hidroeléctricas. Además, la ingeniería colombiana tiene toda la experiencia en hidroeléctricas. Es que Colombia tiene una historia de hidroeléctricas extraordinaria, con muchos problemas. Las hidroeléctricas. Muchos ambientalistas son totalmente enemigos de que se haga cualquier hidroeléctrica. Yo como ambientalista simplemente digo, Colombia tiene la fortuna de tener el sistema hidroeléctrico que hoy tiene. Seguramente algunas represas no se debían haber construido, algunas represas pues seguramente no debían haberse reconstruido, pero otras muchas sí. Y Colombia hoy en día tiene una matriz de energía muy limpia, del 70% de energía renovable representada en las hidroeléctricas, que es un tesoro para el país. Seguramente, y sigue el kilovatio hora de las hidroeléctricas siendo el más barato. Obviamente las hidroeléctricas tienen unos impactos sociales y ambientales grandes, y cuando se hace una hidroeléctrica concreta, pues hay que hacer un balance muy cuidadoso entre la parte negativa de los costos sociales, lo que significa la reubicación de personas, etcétera, los costos ambientales que son muy grandes, versus los beneficios sociales, que entre otras cosas es el precio de una energía barata. Pues claro, mucho ambientalista dice, hágaselo, pero de todas maneras quiero mencionar eso. Yo tengo una consigna, todos los caminos en Medellín conducen al GEA. No, pero quiero mencionar eso. Quiero mencionar lo de las hidroeléctricas, porque hoy en día este caso concreto está siendo utilizado ya para decir no más hidroeléctricas en Colombia. Yo creo que ese debate hay que darlo también. Bueno, no, ese es otro debate, porque usted dice que sí se necesitan. En este caso, ¿qué estaban diciendo? ¿Quiénes son los socios? Ustedes quiero decir algo sobre EPM. EPM en principio nace en 1899 como las empresas municipales, luego en el 60 se convierten en empresas públicas, pero empresas públicas desde sus inicios fue fundamental.
Medellín se convierte en la capital industrial de Colombia, entre muchas Sí, otras por el variables, APM, sí. gracias a la capacidad hidroeléctrica de la ciudad, porque entonces podía colocar a funcionar los telares y todas las fábricas, con tejer, bueno, todas las empresas que se crearon en el sector textil, y hasta más o menos el 90 uno ve una muy buena administración de EPM. Hoy EPM es la tercera empresa más grande del país. O sea, realmente es un gran activo, es una gran riqueza. Por eso yo quiero decirle a los antioqueños lo siguiente, es cuando ustedes les digan que se callen en relación a los temas de EPM, no se callen, porque es que es la empresa de ustedes. Porque si usted tiene una empresa, no se la va a dejar un mal gerente. Y si tiene un mal gerente, pues lo saca. Pero de todas maneras, Y si tiene un mal alcalde, pues lo saca. Pero el supuesto que ustedes están haciendo aquí me parece... Hoy con esto y todos los ataques de la huelga de Fico y toda esa cosa, ¿cuáles ataques? medio cansada de que cada que el doctor Federico salga a medios diga, algunos quieren dañar la empresa. No, señores, amamos la empresa. Y mire, aquí hay cosas claras que vienen pasando con EPM. No tiene presentación que el señor Calle, Juan Esteban Calle, que era el gerente de EPM, salga de la empresa en el periodo anterior, y a los 2 meses entre a ser Argos, a ser jefe en Argos de proyectos. No tiene presentación. Y no tiene Se llama presentación. La puerta giratoria. Y no tiene presentación que hoy, el gerente de EPM, un gran señor, muy querido, yo no tengo cosas personales contra él, pero que políticamente se decía entregarle la gerencia de EPM a un señor que su única experiencia gerencial es con encuestadoras, hombre, yo creo que eso no se hace. Y que le iba a tocar dirigir el proyecto hidroeléctrico, más bien de infraestructura Hágame más el favor, grande del país. a un señor que viene a gerenciar firmas encuestadoras. Eso es poner la política por encima de lo técnico. Aló, es que ahí Controlar lo del cuarto de máquinas, porque ahí es muy importante. Una vez colapsa el túnel, el único túnel que había para sacar el agua, Es el cuarto máquina. se empieza a llenar la represa. Nada que hacer, se inunda el cuarto de máquinas, se utiliza como salida. Ellos podían taponar si querían el cuarto de máquinas, pero si taponaban el cuarto de máquinas se le caía toda la represa. Entonces realmente pues, la única decisión era que el agua entrara por el cuarto de máquinas. El cuarto de máquinas es el lugar donde ocurre la generación de energía, pero la parte donde entra el agua no es el punto de entrada. Lo que quiere decir es que tenemos todo el río Cauca entrando por donde no debería entrar, saliendo por donde no debería salir. Y entonces aquí pasa lo siguiente. El cuarto de máquinas solo puede sacar 2.000 metros cúbicos de agua por segundo. Esa es la capacidad máxima que ha informado el gerente que es capaz de sacar. El año pasado, el río Cauca, para esta época, estaba inyectando 3.500 metros cúbicos de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que si empieza a llenarse, en este momento estamos en 2.000, 2.400, pero acaban de informar que una represa que tenían más arriba ya no pueden aguantar más el agua, entonces la tienen que dejar seguir. Entonces vamos a tener niveles mucho más altos. ¿Eso qué quiere decir? Estamos en dos escenarios muy peligrosos que gracias a Dios ya hicieron lo correcto, por fin hicieron lo correcto. Es decir, estamos en crisis, saquemos la gente para que no haya afectación de víctimas, de personas. Pero entonces, el cuarto de máquinas puede colapsar. Y lo que pasó esta mañana es muy grave, al mediodía es muy grave, porque es el primer taponamiento que ocurre del cuarto de máquinas. Es decir, por donde salen 2.000, ahorita al mediodía no estaban saliendo 2.000, se tapó. Entonces ya es muy grave, porque quiere decir que la represa es capaz de crecer muchísimo más rápido. Estaba creciendo a 22 metros por día de altura. Entonces eso es muy grave. Segundo escenario, que el agua siga llegando a esa velocidad, o aumente la velocidad a la que llega, o el caudal que va llegando, y supere la represa antes de que la terminen. Que es lo que debieron haber hecho al principio, no esperar que... Debieron haberla terminado antes de cerrar los túneles. Pero si el agua llega a llegar a la parte de arriba, la empieza a deteriorar por dentro y se va. Sí, se va. ¿Qué es lo que dijo hoy? No, se va a la el propio represa. Londoño, Y que lo dijimos toda la semana, y que nos decían alarmistas. Nos decían alarmistas, ustedes están causando... Pero quiero decirle otra cosa. La persona de PM que me llamó y que es la que me ha estado mandando las informaciones me dice que eso que pasó hoy puede volver a pasar. Claro. Porque están entrando troncos, está entrando todo, como el lugar tenía troncos, Mire, árboles, vegetación. Yo en esa posición, Si la hace 10 presa días. se viene, Hace 10 días. 5 municipios de Antioquia, chao.
Hace 10 días. De eso estamos hablando. Y puede que ya esté fuera los seres humanos. Pero vamos otra vez a esos territorios. El doctor Manuel arrancó con algo muy interesante y es que dijo al principio, mire, EPM debió haber dicho, estos son los escenarios probables, posibles. Simplemente quiero informarle a la gente que estamos ante una serie de posibilidades, algunas riesgosas. Una de ellas es la que estamos viviendo hoy. Además, creo yo que todo iba a llegar a este punto. Realmente, si alguien hubiera hecho el estudio de forma adecuada, ya se hubiera dado cuenta. A nosotros nos costó muy poquito darnos cuenta que íbamos a llegar acá. Hace 10 días debieron haber informado que estábamos en esta crisis. Ya hubieran llegado expertos internacionales, ya lo sabían. No, y es que lo grave es que ellos sí lo sabían. Sí, expertos internacionales nos pero estarían ayudando. El problema de la imagen, ¿cierto? De que lo político se ponga por encima de lo técnico, de que se tome una decisión más mirando la imagen del uno del otro que mirando la realidad de una crisis. Hombre, eso es y grave infame, que digan que cuando alguien está haciendo control político y diciendo la verdad, le digan que es que está haciendo política. No, pero eso no es grave, Daniel. Yo soy política y cada acto que hago es un acto político. Y los ciudadanos colombianos hacen política cada vez que opinan. Pues, si es nuestro derecho. Yo no voy a permitir que el ejercicio de la política ética y decente entonces sea satanizada en Medellín. Yo hago política ética y decente y no permito que nadie satanice mi derecho como ciudadana, pero además mi deber como electa por ciudadanos de Medellín. Eso no está en discusión. Ustedes, Juan Diego.